para que nos veamos y la conversación sea lo más amena. Estoy en este instante iniciando la transmisión y comenzamos. Un segundo. Gaby, si queréis parte tú un segundo. Perfecto. Un segundo, yo te confirmo cuándo vamos a estar transmitiendo. Ya, creo que ahí, un segundo. Sí. Se está cargando. Yo te confirmo si está arriba. Ya. Estos son la contingencia de la transmisión telemática. Tranquilo, tranquilo. Creo que Ya ahí está está. arriba. Ya. Ya, perfecto. Gaby. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por venir al tercer hito de la Ruta de la Vocación, un proyecto llevado a cabo por la Consejería Académica y por el Colegio de Ayudantes de Derecho UC. Hoy día tenemos un hito muy especial. Tenemos a 3 muy destacadas abogadas que nos vienen a hablar sobre el ejercicio privado de la profesión. Así que muchas gracias a todas y vamos a comenzar. Sí. Voy a explicar un poco la estructura antes de darle la palabra a la Antonia y a la José. Como decía la Gaby, junto con el Colegio de Ayudantes hemos organizado esta ruta de la vocación. Este es el tercer hito, ya hemos tenido una sobre la vocación jurídica más filosóficamente hablando, y la semana pasada tuvimos la enfocada en el derecho público. Y ahora vamos a hablar sobre el ejercicio privado de la profesión. Tenemos 3 grandes invitadas, que no voy a robar la introducción que la José va a hacer. Así que más que nada los dejamos invitados. Los que puedan, por favor, prendan las cámaras, y un aviso de utilidad pública: cualquier duda me la pueden hacer llegar o a mí, o a la Gaby, a la Anto, o a la José, y la vamos a transmitir. Ya nos hicieron llegar unas cuantas a través de los formularios de inscripción, pero obviamente siéntanse en toda libertad de también escribir cualquier otra pregunta que surja espontáneamente. Así que eso, dejamos a las moderadoras, que son la Anto y la José. Bueno, como dijo la Gaby y Arturo, estamos muy contentas por nuestras tremendas invitadas. Cada una de ellas nos contará un poco de, acerca de ellas y al área a la que se dedican, para luego después pasar a una ronda de preguntas. Así que, bueno, empezando, saludar a Nicole Neme, una de nuestras invitadas, quien es abogada y doctora en Derecho de la Universidad de Chile. Es una de las socias fundadoras del estudio Ferrada Neme, es profesora de Derecho Económico de la Universidad de Chile, directora de Espacio Público y directora también de ICARE, y también ha sido reconocida varias veces por rankings nacionales e internacionales como Leading Lawyers y Chambers and Partners. Ahora, le damos la bienvenida también a Carmen Román, quien es abogada de la Universidad Gabriela Mistral, hoy miembro del directorio de Coca-Cola Andina, fue exgerente general y de Asuntos Corporativos de Walmart, y el 2014 fue elegida consejera de la SOFOFA. Ha sido también muchas veces destacada como una de las mujeres líderes de Chile y reconocida en rankings a nivel nacional e internacional. Y bueno, le damos la bienvenida también a nuestra otra invitada, Carolina Fuenzalida, quien es abogada de nuestra universidad, tiene un LLM de la Universidad de California, es socia fundadora del estudio Fuenzalida del Valle, y fue coordinadora de política tributaria del Ministerio de Hacienda, siendo asesora directa del presidente Piñera, y también es profesora de Magíster, Universidad de los Andes y Adolfo Ibáñez. Y bueno, ahora, después de esta breve introducción, darle la palabra a Nicole Neme, si nos puede hablar un poco sobre el área que se dedica y un poco más sobre ella. Tienes la palabra, Nicole. Gracias, Josefina. Mil gracias por la invitación al grupo de ayudantes y ayudantas de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. Un placer estar con ustedes. Quisiera aclarar que lamentablemente no soy doctora en Derecho por la Universidad de Chile. Intenté hacerlo, hice estudios de doctorado, pero en algún momento de la vida hay que compatibilizar con, en mi caso, que elegí ser madre, con la maternidad, y la verdad es que no me opero para hacer las dos cosas al mismo tiempo, así que es un proyecto que todavía está en ciernes. Voy en la mitad de ese proceso, por decirlo de alguna manera. Pero para introducir un poco la conversación me sirve, porque les puedo decir que el ejercicio privado de la profesión, así como cualquier ejercicio de la profesión, no está exento de renuncias permanentes y de elecciones permanentes. O sea, en la vida uno siempre está eligiendo. Cuando ustedes son estudiantes, eligen su carrera, entraron a la universidad, eligen a los profesores o profesoras, eligen los ramos que les interesan,
Y en el ejercicio profesional es lo mismo, es un ejercicio permanente de mirarse a sí mismo, de una introspección y de decir, ¿qué decisiones voy tomando y las confirmo? O bien me arrepiento, o bien cómo sigo creciendo, cómo voy evolucionando. O sea, y este proceso de permanente búsqueda, yo lo veo como algo muy positivo, porque demuestra que la vida es dinámica y no es estática. Y no es que uno tome una decisión y la verdad es que está amarrada para siempre con esa decisión, sino que puede permanentemente seguir creciendo y desarrollándose. Y en mi caso, yo estudié en la Universidad de Chile y quien determinó de alguna medida mi vocación fue un profesor a quien quiero mucho, que es don Jorge Streeter, que fue un mentor. Yo creo que en la vida también el rol de los mentores y de las mentores es muy importante. Y este profesor me generó como un amor por el derecho económico porque me lo mostró en toda su amplitud, que el derecho económico no era simplemente una cuestión de cifras como uno veía en micro o de proyecciones macro como uno veía en segundo año, sino que era entender de verdad la sociedad y los mercados. Y entender los mercados en gran medida y entenderlo todo, porque es entender cuándo funcionan, cuándo no funcionan, cuándo hay que regularlos, cuándo hay que desregularlos. Y eso va más allá del análisis que uno pudiera decir es de libre competencia, porque cuáles son las grandes discusiones de nuestra sociedad hoy día, bueno, las discusiones de pensiones, la educación, las discusiones de educación, las discusiones sobre salud, sobre vivienda, sobre nueva constitución y qué va a poder financiar o no. Y todo eso está empapado por la lógica de derecho económico, que obviamente la discusión sobre la escasez, para empezar, y después cómo administrar la escasez, y qué herramientas se requieren, y cuándo se justifica la intervención del Estado, y bajo qué herramientas esa intervención es adecuada, y cómo la voy midiendo para ver si funcionó o no funcionó, si retroceso o si sigo en esa intervención. Y esa discusión también me permite entender, yo soy enamorada de mi área, y por eso me van a ver bien entusiasta siempre, entender todo lo que está pasando en el mundo con las grandes plataformas. O sea, hoy día el PIB mundial está concentrado en grandes plataformas como Facebook, como Amazon, como Google, y hay una enorme discusión a nivel mundial de cómo regulamos estas plataformas, que tiene implicancias en precios y cantidad, pero también tiene implicancias en datos personales, también tiene implicancias en la configuración de las democracias, en la polarización de las creencias, en la reafirmación de creencias a través de la información que recibimos, y todo eso también tiene que ver con regulación de mercado. Obviamente, este es el paraguas del derecho económico, porque ustedes ven que yo les estoy hablando de multidisciplinaridad. Y ese es otro mensaje que quisiera transmitirles. Que ya en mi época, pero hoy día cuánto más, la vida profesional es multidisciplinaridad. O sea, el que crea que como enfocándose una subárea del derecho va a encontrar en eso como la solución a los problemas del derecho, se va a estar perdiendo el 99%. Obviamente que sería angustiante pensar que podemos cubrir todas las áreas del derecho o todas las áreas de la vida, no es así, pero va a ser muy interesante pensar en una mirada multidimensional. Incorporar perspectivas, por ejemplo, de la economía, o sea, estudiar derecho económico sin entender a fondo la economía a uno lo deja trunco. Hoy día no hay corrientes en la economía, en mi época se estudiaba la economía clásica y neoclásica y después se desarrolló la economía del comportamiento, que es una vinculación de economía con psicología o economía con neurociencia, con experimentos empíricos que demuestran que las personas no somos esos seres racionales que la economía clásica consideraba como perfectos estadísticos o perfectas estadísticas que toman siempre las decisiones exactas. No es así, nos equivocamos mucho cuando tomamos decisiones, todos lo vivimos todos los días. Tenemos problemas de autosatisfacción inmediata, somos malos para proyectar en el tiempo, tenemos adicciones, pero también por otro lado tenemos generosidad y altruismo, no tomamos todas las decisiones por razones económicas, somos mucho más que un homo economicus. Entonces, la economía del comportamiento, les hago este ejemplo para decir, miren qué interesante estudiar psicología. ¿Qué tiene que ver la psicología con derecho? Bueno, para entender el comportamiento de las personas y para entender la economía y el derecho quizás tengo que estudiar neurociencia o estadística o estudiar la historia de la economía, estudiar género, porque la perspectiva de género es muy interesante. El año pasado incorporé a mi curso una clase que era género y economía y dije, hoy me voy a permitir aprender porque ese otro sombrero que me interesa mucho y nunca había vinculado dos áreas que me interesan mucho. Y resulta que cuando ustedes estudian la economía y el género, se dan cuenta de una cantidad de distorsiones que las políticas públicas, desde las más básicas, no están pensadas en consideraciones de género, y eso las hace mucho menos eficientes, desde cómo diseño una vivienda social hasta cómo diseño las líneas de transporte público. Hay estudios que demuestran que uno de los grandes problemas de Transantiago es que no considero las rutinas que las mujeres utilizan, que por razones culturales llevan más a los hijos del colegio, vuelven, son de mucho más viajes cortos, y varios en el día que un solo viaje de ida y vuelta al trabajo, como es un diseño para hábitos propiamente masculinos. Es un ejemplo, como este hay muchísimo. Entonces lo que les quiero decir simplemente a través de este ejemplo es la importancia de la multidisciplina.
Y como tercer mensaje, que les quería comentar en el corto tiempo que nos dieron de introducción, es la relevancia de estar abiertos al mundo. Yo en un momento fui ayudante de Derecho Romano a partir del segundo año de universidad porque me encantaba el derecho pretorio y encontraba que esto que los jueces crean derecho era muy interesante también, etc. Bueno, en materia de libre competencia es un derecho muy vivo que se va creando a través de las decisiones de los jueces y de las juezas, que a su vez se alimentan de las decisiones internacionales. O sea, hay como todo una lex mercatoria, como todo un sistema jurídico internacional del derecho de la libre competencia, y lo mismo vale para arbitraje, quizás para tributario nos dirá Carolina, o para el tema de los negocios, de compliance nos dirá Carmen, que nosotros no estamos aislados del mundo, estamos absolutamente en línea con las tendencias internacionales, y por lo tanto una abogada y un abogado que están vivos, son ciudadanos del mundo, están conscientes, están permanentemente atentos a lo que pasa en el mundo. Y por eso no tengan miedo ustedes a ir entretejiendo su destino a través de distintos estudios que pueden parecer inconexos, se van a estudiar afuera, vuelven a Chile. Eso no tiene nada de malo, por el contrario, ustedes van a generar su propia síntesis en función de sus propios intereses y van a ser seres humanos únicos que tienen una combinación de intereses absolutamente valiosos porque estudiaron cosas diversas. O sea, no hay una carrera dada, eso es lo que quiero decir. O sea, a mí me determinó la carrera este profesor, podría haber sido una profesora de Derechos Humanos o podría haber sido, que también me encantaba Carolina Tributario, estuve a punto de dedicarme a eso, hasta que justo me apareció este otro profesor. O sea, el destino es mucho más incierto, bueno, hay que decirlo en esta pandemia que estamos viviendo, que no nos hace carne todos los días, de lo que podríamos haber pensado cuando tomamos una decisión. Creo que uno de los grandes beneficios de esta pandemia es que a la generación de ustedes les está permitiendo educarse en incertidumbre, que es una cuestión fundamental. O sea, saben que la vida no está dada y saben que va a cambiar en cualquier minuto y que se van a tener que ajustar, pero bueno, la vida profesional es lo mismo, es un permanente ajuste, como decía al principio. Y por último, y no menos importante, quería comentar un par de planteamientos sobre los temas de ética y de género. El ejercicio privado de la profesión no es distinto al ejercicio público de la profesión en el sentido de estar siempre en búsqueda del interés público. A mí me parece que los abogados tenemos un rol como auxiliares de la administración de justicia, los auxiliares del derecho, de estar siempre buscando que nuestras decisiones sean éticas y correctas. En el mundo privado, el óptimo es tratar de combinar el interés privado con el interés público, pero muchas veces el rol de usted va a ser decirle a un cliente o a una clienta, no hagan esto no es lo correcto, o bien, te voy a defender en juicio, pero con este argumento, y no con este otro, porque yo no voy a mentir en juicio, yo voy a dar los argumentos jurídicos de atenuantes, yo voy a plantear la prescripción, yo voy a plantear que tu responsabilidad es discutible, porque no es una responsabilidad objetiva, sino que es subjetiva, pero voy a presentarme al juicio de acuerdo a una posición ética importante, relevante. Eso es fundamental, me parece, para que ustedes todos los días confirmen la decisión basada por la cual tuvieron derecho. Probablemente fue un sentido de justicia, un sentido de amor por las humanidades, de amor por la verdad, y por lo tanto no hay que dejar ni que el dinero, ni que la fama, ni que la necesidad de ganar, ni que el éxito, ni que este supuesto cuero duro que hace que uno se vuelva, que yo me niego al cuero duro, que uno se vuelva insensible a las dificultades y a las complejidades de la vida, porque ese cuero duro o ese ganar a toda costa lo que te hace es perder la humanidad. Y como dice Martha Nussbaum, nunca perdamos, en su libro precioso que acá les traje, que se llama Political Emotions, no perdamos nunca la humanidad y el buscar ser partícipes de sociedades decentes. Y en nuestro ejercicio profesional, nosotros podemos ayudar a ser partícipes de sociedades decentes en cada decisión que tomamos. Aunque perdamos, porque todos perdemos en la vida, y es un aprendizaje perder también. Y en materia de género, que son los últimos 30 segundos, después lo podemos profundizar en la conversación. Siempre es un desafío, y aún es un desafío lamentablemente ser mujer en el ejercicio profesional. Y el que lo niegue, creo yo que no está mirando con ojos sinceros aquello que ha vivido. O sea, cuando yo partí trabajando, que fue hace varios años atrás, yo con cierta risa, porque creo que el humor nunca hay que perderlo, que es importante mantener el humor, y yo decía que el síndrome de secretaria de actas era el que iba conmigo. Donde yo iba, se supone que era la secretaria de actas y no la que opinaba, cuando la verdad es que tenía bastante opinión sobre las cosas a las que iba a esa reunión. Y me fue trazando un camino de a poco. Yo tengo un estilo, me parece, a mí me gusta cultivar un estilo amable, un estilo conciliador, pero también firme y sincero, en el sentido que si me dicen algo inadecuado, o si me minimizan, o si me legitiman, yo lo digo inmediatamente y lo hago ver. Porque me parece que es correcto hacer ver, y que es casi un sentido de educación con el resto, que algunos, todos en la sociedad nace y se cría y se desarrolla en base a sesgos estereotipos. Si ustedes se meten a una página que se llama de la Universidad Harvard, harvard.edu, se lo voy a tipear después en
les va a aparecer todos los sesgos que ustedes tienen en materia de género, en materia de diversidad sexual, en materia racial, todos tenemos sesgos. Entonces, en la vida profesional yo creo que es muy importante estar consciente de esos sesgos, luchar contra ellos, hacérselos ver al resto de manera amable, y también si ustedes tienen la oportunidad de construir organizaciones que compensen o eliminen esos sesgos sociales en toda la medida de lo posible. Y si eso se puede hacer, por lo menos en mi experiencia. Y por último, y con esto cierro, también le doy un mensaje de una gran mentora, yo creo, para todas las abogadas, que tengo su libro acá, su autobiografía, que es Ruth Bader Ginsburg, la gran ministra de la Corte Suprema de los Estados Unidos, que murió el año pasado. Ella sí le tocó vivir en épocas de más sesgo y más discriminación y más dificultades, como fueron los años 50 y 60 en Estados Unidos, y se hizo una carrera a punta de trabajo serio, levantar la voz en el buen sentido de la palabra, dar su opinión siempre, la conciencia del trabajo bien hecho, y lo que ella llamaba siempre esa amabilidad cívica en el trato, el civismo y la consideración por el resto, o sea, la tolerancia activa que en la vida resulta esencial. Bueno, muchas gracias, Nicole. Todos esos fueron enfoques súper interesantes, así que ojalá poder como profundizar esto más adelante en la conversación. Así que, bueno, ahora le damos la palabra a Carmen Román. Muchas gracias. Espero que me escuchen bien ahí o no me escuchan. ¿Sí? Te escucho perfecto. Ya, perfecto. Muchas gracias. Oye, feliz y agradecida por esta oportunidad de tener este contacto, ya sea por esta vía, que nos vamos a tener que acostumbrar, que sea siempre por esta vía virtual, con tantas y tantos alumnos de la universidad, con ustedes como líderes que están armando estos procesos y que están llevando adelante estos conversatorios que son tan importantes, que creo que eché tanto de menos durante mi época de universidad. Creo que no habían tantos conversatorios de aspectos vocacionales, y uno como que era un poquito lanzada a la vida, así que feliz de estar con ustedes acá, agradecida, y muy contenta de estar con tanto la Nicole como la Carola, grandes profesionales, se lo digo, pero de verdad, tremendas profesionales, he trabajado con ambas, son de otro nivel, son tremendas mamás y grandes amigas, así que estoy muy, muy contenta de que me ha tocado incluso conversar con ellas también en este panel. Contarles algo de mi vida, un poco como la Nicole, la verdad es que también me dejé llevar por personas que de alguna manera me fueron mostrando el camino que finalmente iba a elegir. Sinceramente, al principio no lo sabía, creo que como varios de ustedes seguramente, no tenía tan claro para dónde iba mi parte de la vocación. Sí tenía claro que quería ser abogado, eso lo sabía de muy chiquita, quizás con una gran influencia de mi padre, abogado también, y bueno, al que le debo su amor por el estudio, su amor por la justicia, su amor por la sociedad y por los derechos de la sociedad, y bueno, hablar horas de él, pero no, este no es el lugar. Pero también dentro de la universidad tuve grandes profesores de los ramos más bien comerciales, civiles, y por nombrar algunos, Arturo Yarrázaval, también Nelson Contador, que de verdad me abrieron el apetito por temas que creo que eran parte de lo que a mí de mis intereses. Me interesaba mucho la economía, siempre me gustó mucho la economía, y probablemente dentro de los ramos que teníamos era el que me interesaba más siempre estar y entender la lógica de cómo funcionaba. La verdad que me entretenía mucho, pero cuando salí de la universidad no tenía tan claro si mi lugar iba para allá o no. Primero tenía que encontrar un par de trabajo, y en eso anduve en varias cosas antes de llegar a lo que quería. Así que se los digo para que no se desilusionen, porque a veces uno no encuentra a la primera lo que va a ser su vocación. Yo creo que la vocación no se nace, ni siquiera con el estudio creo que se llegue a tener realmente una vocación. Yo creo que cuando uno empieza a trabajar y encuentra ese lugar donde se siente bien, donde se siente que sus capacidades están acordes a lo que necesita el resto, y donde siente uno que sus fortalezas puede entregarlas al servicio de ese lugar, la verdad que ahí uno empieza a encontrar cuál es la vocación. Pero antes pasé desde los tribunales de justicia, cuando estaba estudiando como ustedes, cuarto y quinto año, trabajé en el octavo juzgado civil, después trabajé en estudios de abogado, y finalmente en algún minuto llegué a una empresa. Y cuando llegué a una empresa me doy cuenta que quizás desde ahí y desde esa época soy tan pro diversidad, y esto en el súper buen sentido de la palabra, no solamente de género, sino que de todo tipo. ¿Por qué me encantó trabajar en una empresa?
porque éramos todos totalmente diferentes. En una empresa conviven muchas carreras, muchas profesiones, muchas personas que también no tienen profesión, pero que se han ido haciendo de una carrera en el tiempo. Uno convive con hombres, con mujeres, con personas mayores. Cuando recién ingresé, obviamente, siempre era la más chica, y este era un submundo para mí que era como irreal, como una cosa, un lugar donde uno quería sentir un nivel de pertenencia, ¿cierto? Y al poco andar me fui dando cuenta que mis fortalezas, y obviamente cuando uno conoce sus fortalezas también conoce sus debilidades, estaban mucho mejor aprovechadas en ese lugar, que probablemente en un estudio de abogado, o que probablemente en otro lugar donde me sintiera a lo mejor o menos cómoda. Sentí que la empresa estaba todo el día aprendiendo, y sigo pensando eso, creyendo que uno dentro de una empresa, uno aprende y aprende todo el día. Y más aún si la empresa como la vemos hoy, que hoy día la empresa de hoy no es un simple generador de utilidades. Es muy importante generar las utilidades, pero hoy día la empresa es un ciudadano corporativo. La empresa hoy día es una persona más, solo que es un ciudadano corporativo de esta sociedad donde vivimos, y por supuesto tiene el deber y la obligación de generar valor para ese lugar donde pertenece. Entonces empecé a entender a la empresa como un ente social importante, que genera impactos no siempre positivos, ¿cierto? Porque cuando una empresa como Walmart, a la que pertenecí y adoro hasta el día de hoy, pertenecí hasta hace poco, una empresa como Walmart va y se instala en alguna parte con un centro de distribución o con alguna tienda en alguna parte, genera impactos, y genera muchos impactos negativos, y a la gente le molesta, y a la comunidad le desagrada muchas veces los ruidos, los camiones. Entonces uno tiene que hacerse cargo de que, si bien uno sabe, o la empresa sabe que quiere estar en el lugar para hacer el bien, también genera impactos negativos, y tiene que saber hacerse cargo de esos impactos negativos. Y fue así como entonces me daba cuenta que todo lo que yo sabía en derecho estaba realmente poniéndolo ahí como a utilidad de muchas personas, no solamente de la empresa donde yo trabajaba, sino que de las comunidades donde estaba, de los lugares con los que nos insertábamos, o también de los entornos y stakeholders con que nos relacionábamos. Y sentí desde bastante tiempo atrás que la empresa era mi lugar, era el lugar donde yo quería estar, donde podía al mismo tiempo de ejercer la labor jurídica, que es muy relevante, y ya ustedes algunos sabrán, pero es impresionante, estando dentro de una empresa, la cantidad de materias que uno ve. Yo diría que en Walmart solo no vi minero, pero lo demás, todo. Todo el derecho natural, todo lo que ustedes les pueden imaginar. Creo que son temas que nos tocó estudiar, nos tocó revisar, nos tocó asesorar, y la verdad que súper interesante, constante estudio de todo lo que se hace, pero no solamente estaba ahí porque quería dar una buena asesoría jurídica, estaba ahí para algo más, y fue lo que fui entendiendo en el tiempo. La verdad es que llevo, no sé, 23 años, 22 años en retail, primero Santa Isabel, después Cencosud, y después Walmart, todo en la gerencia, a cargo de la gerencia legal, y me di cuenta que mis habilidades de liderazgo, que siempre puse un poco a disposición de mi colegio, de la universidad y de otras partes, también tenían un lugar ahí, y que me gustó mucho, que es liderar equipos, liderar equipos de otras personas, buscar el desarrollo de ellos, buscar que ellos crezcan, buscar hacer cosas creativas durante todo el tiempo que estábamos, no solamente dando la asesoría jurídica. Muchas veces, y ustedes sabrán, pero muchas veces se critica al abogado porque siempre nos van a preguntar y es sí o no, no, se puede o no se puede, y empezar a dar vuelta esa lógica, mala lógica en mi equipo, decirle, oye, no digan que no se puede, digan cómo se puede, y con los riesgos que tiene. Ustedes no son el que va a tomar la decisión, pero ustedes van a poder plantear esto, tiene estos riesgos a hacer. Casi todo se puede con mucho riesgo, la mayoría de las cosas. Las que no, bueno, es más claro, ¿no? Pero cuando están en una línea compleja, nuestro deber es no solamente levantar los aspectos jurídicos, sino que también, como decía la Nicole, los aspectos éticos, los aspectos medioambientales,
etcétera. Y eso es donde uno va agregando valor, donde la opinión de uno va agregando valor y donde uno va creciendo. O sea, siento yo que yo partí en una empresa siendo de esta manera y siento que terminé siendo una persona bastante más completa porque desarrollé otras habilidades que al parecer tenía se me fueron complementando con la labor que hacía ahí como abogado. Entonces, ¿qué les puedo decir? Soy una enamorada de esta carrera, soy una enamorada de las oportunidades que da esta carrera, soy una enamorada de la base cultural que da esta carrera, que es muy importante, y soy enamorada de la cantidad de diversidad que hay en esta carrera. Las cosas que podemos hacer en el ámbito público, en el ámbito privado, desde la academia, desde el gobierno, desde muchos ámbitos podemos hacer. Creo que somos un poco como los ingenieros comerciales, que donde nos pongamos vamos a poder hacer algo especial y es una carrera que es muy, muy adaptable. Tal como dice la Nicole, son tiempos en que hay que adaptarse y hay que buscar, y uno tiene que buscar su nicho. Yo creo que mi vocación la encontré, y la encontré al final de un camino medio largo, pero la encontré, y la fui renovando cada vez con todas las cosas que fui aprendiendo. Es muy importante la adaptación, es muy importante el aprendizaje continuo, o sea, nunca van a dejar de estudiar, no crean que salen de la universidad y hasta ahí llegaron, no porque hagan un máster o no hagan un máster, o un diplomado o lo que sea, sino que siempre van a tener que estar estudiando, y eso, bueno, para mí es entretenido, y creo que tienen que considerar que es una carrera que es muy importante estar al día con todo, y además enseñando, siempre uno está enseñando, si no sea la academia, uno también está enseñando a las personas que están con ustedes, y algo más importante todavía, la curiosidad de saber dónde yo llego con esta carrera, qué cosas más puedo hacer con esta carrera. O sea, yo sé que el lado jurídico lo manejo, y voy a dar probablemente la asesoría que están requiriendo de mí, pero yo quiero ser más que eso. En algún momento de mi estadía en Walmart, alguien vio eso, y por eso que tomé también el área de asuntos corporativos, lo que realmente me sumó mucho a mi carrera. Tuve la oportunidad de estar a cargo del área de sostenibilidad, del área de comunidades, del área de asuntos corporativos, de la parte comunicacional, que es muy interesante, súper interesante, que básicamente es mucha estrategia, mucha definición estratégica, y creo que estamos en este sentido ya en ciertos cargos tomando muchas definiciones estratégicas, y se complementó muy bien con lo que yo quería para mí. Por eso que vuelvo a que cada uno de ustedes sabe cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades. Hay algunos que son más intelectuales, hay unos que son de estar trabajando más solos, más solitarios, hay otros que son más sociables, hay otros que tienen más habilidades de liderazgo, de creación de grupos, hay otros que su creatividad no para. Y de verdad creo que son todos elementos que tenemos que conocer de nosotros para saber dónde vamos a poder utilizar mejor esas capacidades que ya tenemos. Les digo, es una carrera que no los va a defraudar, que está en sus manos hacer lo que ustedes quieran hacer, solo que ustedes tienen que hacer que las cosas pasen. ¿Ah? No porque uno esté en un lugar, tiene el lugar asegurado. Hay que hacer que las cosas pasen, hay que hacer que las cosas vayan bien, que uno tenga buenos resultados, hay que hacer muchas veces un cambio de esos lugares. Yo estuve hasta enero en Walmart, pero hoy día hice un cambio y un poco me tiré a la piscina, literalmente, no puedo decirlo de otra manera, porque estaba muy cómoda donde estaba, porque tenía un equipo maravilloso, tenía gente increíble, la multinacional Walmart es de otro nivel, lo que aprendí de todos los países, por lo que estuve trabajando todo este tiempo, no tengo límite para decirles todo lo que aprendí de todos los países, no solamente de Estados Unidos, sino que nosotros éramos finalmente una dirección jurídica de todos los países, de 28 países, y teníamos mucha relación entre nosotros, Sudáfrica, Japón, México, Estados Unidos, etc. Lo que aprendí de cada uno de mis pares allá, me lo llevo acá, y realmente es un tesoro tener esa capacidad de aprender y conocer y relacionarse. Para mí, ahí un poco les resumo lo que ha sido, lo que me motiva. Creo que un poco les dejo ver lo que me motiva. Hoy día estoy de directora de empresas porque siento
que con todo el aprendizaje que tengo hasta este momento, con lo que he aprendido de la empresa, con lo que he aprendido de la dirección de la empresa, de estar en un equipo ejecutivo y de estar también, como tú dijiste, en asociaciones gremiales, donde también estuve formando parte de equipos que ayudaban a las empresas a evolucionar de la forma correcta, siento que hoy día tengo la posibilidad de aportar también desde ese lado, ni hablar desde el género, como mujeres, somos pocas las que estamos ahí, lo tengo súper claro, pero hay que ir abriendo camino, y a mí siempre me ha gustado eso, así que espero no haberlo mareado. Quiero decirles, es una carrera que les da un espacio infinito para crecer, el que ustedes quieran, el que ustedes decidan, y el que ustedes entiendan, donde tienen el valor para aportar y realmente dar una visión distinta a esta carrera. Ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran, así que de verdad, muchas gracias y bueno, feliz de recibir todas sus preguntas. Bueno, muchas gracias a ti, Carmen. Es súper interesante cómo ha ido saliendo este elemento de lo interdisciplinario que es derecho, el trabajo con otras personas y también el largo camino que uno sigue hasta encontrar su vocación. Así que muchas gracias por este tiempo. Ahora le damos la palabra a Carolina Fuenzalía. Junto con saludarlos a todos, agradecerles la invitación. Es un placer haber escuchado a Nicole y a Carmen, mujeres extraordinarias, efectivamente, con historias sorprendentes. Déjenme contarle un poquitito mi historia y mi relacionamiento con el derecho, que quizás es una historia diferente. Yo venía de una familia muy tradicional, desde el punto de vista como la mamá se hace cargo de sus hijos, los papás son los que trabajan y son los proveedores, por lo tanto las mujeres de mi familia tradicionalmente deberían haberse casado y haberse quedado al cuidado de sus hijos. Y la verdad es que para mí eso era un hecho bien consumado, nunca me rebelé a que eso no fuera mi vida, y de hecho anhelaba mucho que esa fuera mi vida. Y lo cierto es que cuando salí del colegio, tal como señalaba Carmen, también estaba muy perdida, tenía ciertas tendencias que me hacían como quizás tener una mayor afinidad con las humanidades. Y la verdad es que entré a Derecho, lo digo muy humildemente, descartando otras posibilidades. Me gustaba mucho el periodismo, era una carrera que me atraía muchísimo, pero de alguna manera quizás también por recomendación de mi familia, en que estaba lleno de abogados, uno era decano de la Universidad de Chile en su minuto, mis abuelos eran abogados, sentí un poquitito esa presión de decir, bueno, ok, voy a irme por Derecho, y en algún minuto siempre pensaba que quería estudiar Derecho y Periodismo. De a poco, la verdad es que bien de a poco, me empezó a encantar mi carrera, porque tenía algo que era muy propio de quizás mi infraestructura mental, que era que siempre fui muy exigente con hacer las cosas bajo una perspectiva de excelencia, en lo que fuera. No era buena en matemáticas en el colegio, pero estudiaba tanto, y sentía que era un deber para conmigo y para con mi familia que me fuera bien, que trataba de sacar las cosas adelante y lograba, en definitiva, buenos resultados. Y en ese sentido, el derecho, especialmente en primer año, se me hizo muy amigable con esa estructura mental. Yo veía que efectivamente en la medida que yo estudiaba, en la medida que diera un poco más, que buscara mayor literatura, que tratara de profundizar los temas, lograba tener mejores resultados. Y en ese sentido, la carrera era muy acorde cuando tú tienes un amor profundo por el estudio. Y a mí me pasaba que a mí me gustaba mucho el estudio, no porque fuera la materia del curso competitiva, nunca supe cómo le iba al resto y no me interesaba, pero era muy exigente conmigo mismo. Y siempre lo he sido, la verdad. Pero me pasó que veía en el camino que esta carrera, que se me hacía relativamente asible, grata, muy acorde con este pensamiento, veía yo que me ofrecía distintas herramientas. Empecé a ser ayudante y vi que esa era una beta muy compatible con la que se suponía iba a ser mi vida. Yo en ese minuto no pololeaba con alguien en particular que estuviera pensando en casarme, pero como que decía, bueno, lógico, en algún minuto, cuando termine, espero encontrar a alguien y dedicarme a básicamente, eventualmente ser mamá. Y si puedo trabajar, ojalá que me resulte. Pero esa era la forma en que yo veía las cosas.
Entre paréntesis, me parece que tengo la conexión muy inestable, así que puede que se escuche un poquitito más. Así terminé la carrera. El día que me gradué, ya estaba pololeando, me regalaron un anillo el mismo día que di mi licenciatura, salí a celebrar y recibí un anillo. Por lo tanto dije, bueno, esta es la vida que me viene. Y finalmente, por esas cosas de la vida, los trabajos, y el primer trabajo que tuve fue en una auditora, que me permitió compatibilizar muy bien este rol. Era un trabajo que tenía un tiempo de exigencia en materia de horas bastante limitado, trabajaba hasta las 5 de la tarde en esa época, pude tener un hijo, me fui a estudiar fuera de Chile, tuve mi segundo hijo estudiando, haciendo un máster junto a mi marido, nosotros nos fuimos a vivir a California, volví, se me hizo, fíjense, bien complicado encontrar un trabajo a mediodía, y ahí yo decidí que tenía que cambiar. Yo quería ser mamá, por sobre todas las cosas, pero quería un trabajo a mediodía. Y me costó muchísimo, muchísimo lograr que me contrataran, hasta que finalmente tuve la suerte infinita, porque fue suerte, de verdad que lo fue, de que Claro y Compañía, que es el estudio que yo le tengo una admiración, un cariño, están mis grandes amigos ahí, apostaron por mí para generar el área tributaria de esa oficina. Y decidieron apostar por una señora que en ese minuto tenía 2 hijos, 28 años, y quería trabajar mediodía. Y en ese camino, en que estuve 10 años, tuve 7 hijos más. Perdón, 6 hijos más. Olvídese cómo me saqué la mugre, porque la verdad no era fácil, era época en que no existía el postnatal extendido. Por cierto, si yo hubiera tenido postnatal extendido no hubiera trabajado un solo día, porque entre el postnatal, en los 10 años que estuve, tuve 6 hijos. Pero me permitieron tener la carrera que yo quería, nunca tuve límites, pude generar un área, pude hacer los trabajos más interesantes y desafiantes del mundo. Nunca me pusieron limitaciones, las limitaciones las puse yo, evidentemente, en cuanto a los tiempos, en cuanto a cómo se compatibilizaba esta vida, que no era, por cierto, nada fácil. Tuve infinita suerte porque tenía mucha ayuda de mi familia, que me apañaba 100%, de mi marido, que es abogado, y en todo caso él trabajaba también como chino para mantener esta familia, lo hace hasta el día de hoy, igual que lo hago yo. Pero se fueron dando las cosas especialmente en el sentido de no ponerme yo límites, no renunciar a nada. Nunca, y en eso tomo mucho lo que han dicho Carmen y Nicole, en no dejar que nadie estableciera los límites de lo que yo podía o no podía hacer, de no renunciar a ninguno de mis sueños, de no sentirme en ningún segundo apocada, porque en ocasiones yo tenía que efectivamente ausentarme porque tenía que ir a una reunión en el colegio, porque evidentemente había algún niño que se me enfermara. Nunca pedí perdón porque fuera así. Creo que uno de los grandes problemas que hemos tenido muchas veces las mujeres es que por miedos renunciamos, por miedos dejamos que los trabajos que nos entreguen sean aquellas fáciles, que no signifiquen en definitiva algo rutinario, y no dejamos en definitiva de demostrarle al resto que efectivamente uno puede. Dentro de ese camino se me abrieron otras posibilidades, terminé trabajando en el Ministerio de Hacienda en el primer gobierno del presidente Piñera, y fue porque tenía una inquietud enorme en ese minuto, ya después de haber trabajado más de 15 años en el mundo privado. Tenía una necesidad enorme de hacer algo distinto, de probarme también una vez más a mí que habían otros caminos que tenía que recorrer. En ese minuto tuve la suerte también, nuevamente fue mucha suerte, porque el subsecretario de Hacienda de entonces era Rodrigo Álvarez, que había sido profesor probablemente de muchos de ustedes, gran amigo mío, yo había trabajado con él 5 años en Price, y hemos sido amigos de la vida entera, y me invitó a ser parte de su equipo. Tuve la suerte de trabajar ahí y trabajar alrededor de 3 años en el gobierno del presidente Piñera. Estuve 2 años en Hacienda, estuve 6 meses en Energía, y terminé trabajando el último año con el presidente Piñera en su segundo piso. Fue una experiencia notable, impresionante, me marcó la vida, hizo que sacara habilidades que yo no sabía que tenía. Yo hasta ese entonces había sido extremadamente tímida, muy tímida, nunca me atrevía a hablar en público. A mí me dolía la guata, pero literal, cuando a mí me hacían participar en un seminario, y lo pensaba muchísimo, porque lo pasaba tan mal la semana previa a la preparación,
y el día mismo en que tenía que exponer, que no era capaz, era un desafío que yo no era capaz de asumir. A los 40 años, que fue cuando asumí, 38 años creo que fue cuando asumí ese desafío, me di cuenta que tenía una cantidad de habilidades que yo no había explotado y que me hacían profundamente feliz. Cuando logré desafiar ese miedo, por ejemplo, a hablar en público, ustedes no saben lo que fue para mí. Y hasta el día de hoy nunca más dejé de hablar, porque sentí que tenía mucho que decir, que tenía mucho que contar, que disfruto infinito estando aquí, estando en un directorio, estando en el Congreso, peleando con los parlamentarios, lo disfruto infinito. Y luego nació mi 9º hijo, cuando ya había salido del gobierno del presidente Piñera, tenía 41 años, y decidí que era tiempo de empezar a decantar. Era tiempo de empezar no sé cómo decirlo, pero de alguna manera de disfrutar lo que ya había hecho, de empezar a disfrutar para mí, de empezar a construir algo que dejara un poquitito de huellas. Yo había trabajado siempre para otros y lo había hecho feliz y me encantaba esa sensación de recibir al final del mes mi plata, tener mi independencia económica, de no tener que salir a vender porque trabajaba primero en una auditora, después trabajé en un estudio que no necesitaba vender ni un peso, no tenía que decirle a nada lo seca que yo era, lo brillante que yo era, pero necesitaba algo más, necesitaba dejar una huella, y esa huella decidí dejarla formando una oficina tributaria. Tuve nuevamente una suerte infinita que se apareció en el camino mi socio, que es Jaime del Valle, profesor probablemente de algunos de ustedes creen que son un poquito más chicos, él hace clases en 5º año, y hasta el día de hoy, ya llevamos 7 años, creo que formamos una oficina que es única, es una oficina quizá un poco como el estilo de la Nicole, y por favor, guardando las proporciones, o sea, yo frente a la Nicole me rindo, mi oficina es mucho más chica, pero es una oficina boutique en que uno de alguna manera ha logrado ser reconocido en esa área. Y lo que a mí me gusta hoy día de lo que hago y por qué me siento tan orgullosa de haber hecho eso, es porque creo que logramos de alguna manera mostrarle al resto de los profesionales, a nuestros clientes, que el derecho tributario, que normalmente se ve como una rama distinta a lo que tradicionalmente es el derecho, al derecho civil, constitucional, porque la ven muy ligada al mundo matemático, muchas veces la ven como una rama quizás media de segunda categoría. Hay mucha gente que tiene un poco como de resquemor con esa área. Y suele suceder que muchas veces no son los mejores alumnos de cada generación los que se dedican al derecho tributario, por miedo, por lata, porque no les gusta el ramo, porque lo encuentran distinto, porque se sorprenden, da lo mismo las razones. Pero siento que hoy día logramos generar una oficina que es reconocida por tener un sello de excelencia, porque hicimos que el derecho tributario sea derecho ejercido por abogados que saben de derecho tributario. Me encanta hoy día que no seamos como vistos como casi una oficina de contadores, sino que somos abogados frente a todo, que sabemos de tributario. Y ese amor por la excelencia, por la rigurosidad, por el trabajo bien hecho, por tratar de demostrarle a los contribuyentes que llegan a nosotros que pagar los impuestos no es un regalo que ellos le hacen a la sociedad, sino que es un deber moral, para mí ha sido notable. Y eso lo aprendí, ¿no es cierto?, trabajando en el mundo privado, haciendo política pública, interactuando con el Servicio de Impuestos Internos y, por cierto, también haciendo clases. Hubo muchos años, durante 15 años hice clases en la Católica, después me dediqué a hacer clases en Magíster y ahora vuelvo a la Católica, cosa que me tiene muy motivada y muy contenta. Pero fíjate que esta multiplicidad, estas distintas aristas que la vida que te va mostrando, es lo que hacen que esta carrera sea fascinante. Yo tengo 2 hijos ya que estudian Derecho, a veces contra mi voluntad, porque hay cosas que me encantan del derecho y hay cosas que me gustan menos, pero veo que hay una niñita y otro niño que estudia Derecho, en que veo que las posibilidades que tienen son tantas. Pueden estar en el mundo privado, pueden estar en el mundo público, pueden estar en el mundo académico, pueden formar su propia oficina, trabajar para otros, pueden investigar, trabajar en think tanks. Y eso solo lo aprendí habiendo estado yo en cada una de esas
de esas distintas áreas. Hay cosas que del derecho no me gustan tanto, tengo que reconocerlo. Hay veces que me da miedo cómo se ha vuelto de alguna manera tan competitiva nuestra área. Hay veces que no me gusta en cómo nos interactuamos o cómo nos relacionamos los abogados. Hay veces que me dan ganas de salir corriendo cuando veo cosas que me generan rechazo ético, o cómo escucho muchas veces que los abogados hablan muy mal de sus colegas. Nada es perfecto, y probablemente ninguna profesión lo es, pero es una carrera que te permite construir tu vida, es una carrera que te permite tener alas, es una carrera que te permite no tener límites, y es una carrera que te permite, en mi caso particular, haber sido profundamente feliz, teniendo una familia que adoro, y que por cierto no la tuve por razones religiosas, por si me están mirando todos porque soy parte del Opus Dei, por cierto, no lo soy, gran respeto a quienes sean parte, pero no fue una vocación religiosa, fue simplemente la necesidad que tenía de cumplir mi vocación, que por sobre todo ha sido ser mamá, aunque suene un cliché, pero la verdad, en mi caso es así, pero quería ser una mamá y suena también súper cliché, pero no puedo dejar de decirlo, en que mis hijos se enorgullezcan de quién soy. Todos los días les cuento mis historias, a los que estudian Derecho, ¿para qué decir? Hay unos que estudian Sociología, otros que estudian Psicología, me dicen, pero mamá, nunca nos preguntáis qué ramos tenemos, en cambio a la Ignacia y a Cristian todo el rato, sus profesores coinciden con los tuyos. Por cierto, evidentemente uno termina hablando como abogado, quizás no soy el prototipo de una abogada, pero uno habla como abogado, se apasiona con los profesores. Las escuchaba a ustedes dos como las marcó su profesor de Derecho Económico, me pasó lo mismo, curiosamente. Arturo Razabal, fui ayudante de él 12 años, marcó mi vida, y por eso quizás a lo mejor tuve 9 hijos, él tenía 7, yo tuve 9, en fin. Efectivamente una carrera notable, fascinante, está hecha para todos, para los que somos quizás un poco más hippies, para los que son muy abogados, para los que les gusta el ejercicio académico, el mundo privado, el mundo público. Yo creo que no hay límites. Y lo más relevante que he aprendido a lo largo de estos 50 es que no he dejado que nunca nadie ponga límites en mi vida, ni que me digan lo que puedo y lo que no puedo hacer. Y lo he tratado de hacer, fíjate que siendo súper femenina. Soy extremadamente feminista, pero creo profundamente en ese feminismo, en que no he tenido que cambiar mi ADN, porque me encanta pintarme, porque me encanta vestirme con tacos, me encanta ser yo, y esa forma quizá muy femenina que tengo, que no es que me lo tire como un cumplido, por favor que no se malentienda, pero sé que me gusta el pelo largo, que me visto de una determinada manera, a mí me ha dado muy buenos resultados en las negociaciones, en la forma en que me relaciono con mis pares, en la forma en que me relaciono con las autoridades, y en la forma en que me relaciono como mamá. Esa es un poquito la historia que les puedo contar, y espero que no suene muy cliché, porque no me gusta, pero siento hoy día que tengo 50 la necesidad de transmitirla. Gracias. Muchísimas gracias, Carolina. Vale, José. Muchas gracias por la sinceridad, como por este mensaje tan power. Ahora la Anto va a empezar con la ronda de preguntas. Ya, le queríamos hacer una pregunta a todas nuestras invitadas en relación a cuál o cuáles son los desafíos que tiene el sector privado, y específicamente con lo que hablábamos, el tema de cuáles ustedes creen que son las principales vías para lograr la efectiva incorporación de la mujer en este sector. Yo creo que podríamos empezar por la profesora Nicole, y como estábamos yendo en ese orden. Bueno, los datos duros no mienten. En el fondo, los datos duros indican que estamos muy lejos de tener una incorporación equitativa de las mujeres al mundo privado del derecho. Ese contexto no solo es chileno, es internacional, lamentablemente. Les voy a dar algunas cifras para que ustedes se hagan una idea. Justo las había anotado acá. Un estudio de Comunidad Mujer de IPG demostró que al año 2018 en Chile la brecha salarial es de un 29%.
un estudio de la misma comunidad mujer con Virtus Partners demostraba que en 2018, probablemente eso algo cambió en 2 o 3 años, no había ninguna gerenta general mujer de IPSA, ni una presidenta del directorio, solo 6% de las directoras de IPSA mujeres. Y en materia de socias de estudios de abogados, hace un par de años el dato, dependiendo de los estudios, estaba entre un 7 y un 14%. Cuando bien sabemos que de las carreras de derecho salen al menos un 50% de mujeres abogadas. Y eso la verdad es que decía yo que no es una realidad únicamente chilena, hay varios estudios internacionales de la Law Society, de McKinsey, que demuestran esto mismo afuera, en Europa, en Estados Unidos. Y esto es bien paradójico, si ustedes lo piensan, porque por su parte, del otro lado, hay una serie de estudios de Catalyst, de McKinsey, de EY, de Credit Suisse, que explican que cuando hay más mujeres presentes, y en esto la Carmen es la experta, en las organizaciones, no solo hay más diversidad, no solo hay un mejor ambiente laboral, sino que se toman mejores decisiones, más productivas, a la empresa le va mejor, hay menos fraudes, hay más calidad, hay más innovación. Entonces, quiero decir, no solo hay un mandato ético, sino que también, para los quienes sean muy pragmáticos, incluso desde una perspectiva pragmática, tiene mucho sentido que haya una igual participación de hombres y mujeres en los distintos estadios de un estudio de abogado, porque al final nos hace ser mejores personas la diversidad. O sea, escuchar a los diferentes o a las diferentes nos hace ser mejores personas. Como decía la Carmen, no solo desde una perspectiva de género, sino que desde el segmento socioeconómico del cual las personas vienen, de su mirada de la religión, de su diversidad sexual, de su visión política. O sea, en la medida en que tengamos un diálogo cívico y de tolerancia activa, como les decía yo, la diversidad solo suma. Ahora, ¿qué hacer para lograr cambiar esto, que no es por maldad, sino que viene de una historia de cultura que se hace muy difícil mover en el corto plazo? O sea, las historias culturales, además, como decía yo, vienen con muchos sesgos implícitos, y esos sesgos implícitos se materializan en distintas cosas. Bueno, ¿a quién hago que firme el memo conmigo? ¿A quién convido al viaje para que vaya conmigo? ¿Quién va a la reunión con el cliente? En todas esas pequeñas decisiones, en muchas ocasiones se ven estos sesgos, y al igual que Carolina, yo creo que los podemos superar sin duda, y podemos trabajar muy duro para superarlos, pero creo que la idea es que para las futuras generaciones no sea tan duro como fue para nosotros. O sea, yo creo que con esfuerzo, por supuesto que todos lo podemos todo, pero creo que si las capacidades son iguales, no debiera haber condicionantes culturales y sociales y organizacionales que dificulten algunos su desarrollo personal. ¿Qué hay que hacer para eso? Bueno, hay que partir, los estudios en eso son bien unánimes, hay que partir trabajando los sesgos y los estereotipos, porque eso está muy asentado culturalmente. Y eso es en perjuicio de nosotros muchas veces, no solo por cómo nos ve el resto, sino por cómo nos vemos nosotras mismas a nosotras. Hay muchos estudios que demuestran, por ejemplo, que las mujeres levantamos menos la mano en clase. O sea, cuando yo hago clases, y por eso la clase por Zoom sin cámara a mí me dolió mucho, yo me encargo de hacer participar a las alumnas, porque yo veo sus ojitos que saben mucho y que saben la respuesta, pero hay una autoexigencia, hay un afán de no equivocarse, hay un miedo al rechazo, hay una cultura, una especie de educación para ser querida, con la cual, que tiene un lado precioso y que a mí me encanta, pero que por otro lado limita ese atreverse a equivocarse o ese atreverse a levantar la mano. Entonces, hay mucho sesgo de autoselección negativa, por ejemplo, como hablaba Carolina, de poder hablar en público, de poder participar en debate, de poder, bueno, está hasta estudiado que, por ejemplo, cuando en su época la PSU castigaba a quienes, a quienes tenían malo, al final era un sesgo negativo a las mujeres porque sobreomitían por el hecho de no equivocarse con las preguntas. Bueno, no las voy a latear con tanto ejemplo, pero entonces los sesgos y los estereotipos es una cuestión que hay que trabajar culturalmente a través de educación, y eso se reeduca en cada uno de nosotros, y la medida que cada uno de nosotros, por eso les daba el ejemplo de implicit.edu o .education.edu, que les puse acá en el chat, es implicit.harvard.edu, perdón. Ustedes hacen el test y esa es una forma de educación. Lo segundo es darse cuenta, la mayoría de los estudios de abogados siguen estando dirigidos por hombres de edades avanzadas o medias para avanzadas, y hay que evitar ahí el paternalismo, que es yo sé lo que es mejor para ti. O sea, lo que decía Carolina, yo estoy muy de acuerdo. Nosotras sabemos lo que es mejor para nosotros. Y si me dicen, mire, la verdad es que no tomé este viaje o no estudié, yo sabré si tomo ese viaje, o yo sabré si estudio porque yo soy dueño de mi vida y de mis decisiones y sé cuál es mi mejor equilibrio. Y de nuevo, si me equivoco, bien por mí, creceré porque me voy a equivocar. Pero déjenme equivocarme, en definitiva. Ese elemento es fundamental. Lo tercero, que yo creo que tiene que haber estructuras
dentro de las organizaciones, y por eso, al igual que Carolina, yo creo que es un privilegio poder aportar desde crear una propia organización, en este caso fue con mi marido, que la fundamos juntos, pero después hemos tenido la suerte de contar con socios y socias que comparten 100% nuestras miradas, decir, bueno, ¿qué institucionalidad creo para poder evitar estas brechas culturales o compensarlas? Y tienes varias cosas, como desde que los sueldos sean transparentes y todo el mundo sepa que a determinada jerarquía hay un determinado sueldo, para que no haya discriminación definida por sueldo. Después que te midan más por los resultados y la calidad de tu trabajo que por las horas de trabajo, porque hay un minuto, efectivamente, que mientras la Carolina o mientras yo estábamos criando hijos, quizás no podíamos estar hasta las 12 de la noche trabajando 15 horas diarias, y si me miden por las horas de trabajo, me están perjudicando. Si me miden por la calidad de mi trabajo, yo soy capaz de hacer un trabajo de excelencia en menos tiempo, voy a estar en una condición de igualdad. Que no me castiguen el crecimiento de mi oficina durante el periodo de maternidad. O sea, la maternidad también es un aprendizaje, también yo desarrollo muchas virtudes, que después en la vida profesional van a ser velocísimas. O sea, ¿quién resuelve mejores conflictos que quien desarrolla ciertas habilidades? Las puedo desarrollar a través de la maternidad o a través de otras fórmulas, pero si las desarrollé por esa vía, entonces el flexi trabajo que sea de verdad, el trabajo parcial que se reconozca como tal, que realmente se valore. Y por último, dos factores más que creo que son muy importantes para no alargarme. Las mentorías entre mujeres y las redes de mujeres son fundamentales. Yo tengo un chat de abogadas que lo pasamos increíble, pero ese chat de abogadas ha sido una fuente por WhatsApp de conocimiento y de ayuda mutua que no les puedo describir, porque todas vivimos las circunstancias parecidas, y sentir el respaldo, sentir el apoyo de las pares es muy importante, y las mentorías de otras mujeres hacia una misma también ayuda. Hay tantos tipos de mujeres como mujeres hay, o sea, tampoco hay un estereotipo o un estándar de mujer. Somos todas diferentes, tenemos intereses diferentes, tenemos visiones diferentes, pero estamos en un momento de la vida, por eso también yo creo mucho en las cuotas, porque creo que las cuotas aceleran procesos sociales muy lentos. Estamos en un momento de la vida, y acá tengo otra recomendación, que traía varias recomendaciones para el día de hoy, que es un libro de esta autora inglesa, que seguramente ustedes conocen, que es Mary Bird, y ella tiene este libro Mujeres y Poder, y cuenta la historia de las mujeres a través de los siglos, y parte, por ejemplo, contando cómo en la Odisea de Homero, que todos la conocemos como algo muy bonito, que Ulises va y la guerra de Troya y vuelve y Penélope lo está esperando, y nos acordamos de Pelón, pero ellos tienen un hijo que se llama Telémaco, y en la primera escena en que Penélope se relaciona con Telémaco, él estaba teniendo una conversación y ella le pidió cambiar el tema a Telémaco, que era su hijo, porque este tema le molestaba, no le agradaba. Y la respuesta de Telémaco fue: madre mía, cito, vete adentro de la casa y ocúpate de tus labores propias de la vida heroica. El relato estará al cuidado de los hombres y sobre todo al mío. Mío es, pues, el gobierno de la casa. Cuando el relato es puramente masculino, el gobierno, en su sentido más amplio, pierde riqueza. El gobierno de la organización, el gobierno de la sociedad, el gobierno de nosotros mismos. Entonces, para no replicar a Telémaco, como han pasado hartos siglos, menos mal desde Ulises, nosotros podemos aportar a que las instituciones sean más inclusivas, y lo que di son meros ejemplos. Bueno, hay muchas otras fórmulas de hacer. Muchísimas gracias por su respuesta. La verdad es que fue muy completa. Después le vamos a pedir si puede darnos los libros para poder hacer una publicación sobre estos, que están muy interesantes. Y ahora le damos la palabra a Carmen Román para que nos pueda decir su respuesta. Poco me queda decir después de la super speech de la Nicole, el cual comparto, pero en un 100%. Sé que la Nicole es una gran luchadora de todo el empuje femenino en la profesión, y lo demuestra así su estudio, 100%, y yo más agradecida de haber compartido con ella también laboralmente mucho tiempo, durante muchos años, toda su creencia, y cómo de alguna manera ponía al servicio de los demás y al conocimiento de los demás todos los avances que ella tenía en materia de género. Así que creo que yo aprendí mucho de ella también, y la verdad es que me quedo corta con todo lo que voy a decir, probablemente porque ya dijo demasiado, pero quizás algunos puntos. El trabajo femenino o el trabajo de la mujer es productividad para el país. Aquí no hay nada más que decir que eso. Si no hay trabajo femenino, no hay productividad para el país. El PIB, todos sabemos que nos movemos por eso, el PIB sin el trabajo femenino no llega a ninguna parte. ¿Ah? Una mujer que no tiene o una familia que no tiene un complemento de trabajo femenino, no va a ser más fácil a poder avanzar a esa familia. Es decir,
cada vez que ayudamos a una mujer a tener un trabajo, y la ayudamos no solamente a tener un trabajo, sino que a permanecer en ese trabajo y también a destacarse en ese trabajo, nosotros estamos ayudando al PIB del país. Así de simple, y así lo dicen los números, y todos los estudios que nombró la Nicole no pueden ser más ciertos. Cada vez que hay mujeres en una familia, cada vez que una mujer trabaja en una familia, claramente la posibilidad de crecimiento de esa familia es mayor, la posibilidad de crecimiento de esos hijos que conocen de esa mamá que trabaja también es mayor, y así sucesivamente. Lo digo porque hay un tema muy cultural en esto. Yo no sé cómo son en sus familias, pero en la época nuestra era bien normal que los papás dijeran, los hijos hombres, ojalá que hagan esto, la hija niñita, que se casen bien. Eso era bien común, sobre todo en nuestra época, las más viejas. Yo, gracias a Dios, todo lo contrario. Éramos nosotros 3 mujeres y 3 hombres, y nunca sentí, de parte de mi papá, el que yo no tenía que estudiar o que no importaba lo que estudiara, porque no, todo lo contrario. Fue absolutamente exigente conmigo, con mis hermanas mujeres, como con los hermanos hombres. Entonces yo nunca me he sentido como la persona de que, ay, perdón por estar aquí, porque soy mujer, o me tienen que dar más. Yo nunca lo he sentido. No tengo ese sesgo que tienen muchos, y lo sé y lo reconozco, en que se le hacen tan difíciles las cosas para avanzar. No lo tengo porque de mi cabeza no es tema. En mi cabeza no es tema el que las mujeres trabajemos así o los hombres trabajemos. Que sí soy pro familia, igual que la Carola, igual que la Nicole, también tengo varios hijos, y me encanta, porque creo que es el complemento perfecto, el trabajar en esta carrera, ser feliz en la carrera, pero también tener una vida y ser feliz como mamá, es lo mejor que me puede pasar en la vida, o sea, no puedo estar más contenta con eso. Entonces, creo que es algo cultural que lo tenemos que sacar desde los colegios, desde las universidades, y eso hay que hablarlo, y hay que preocuparse de que eso no siga así. Pero también hay un tema con nosotras las mujeres, y que es bien típico, que cuando vamos a conseguir trabajo, y eso lo ha dicho mucha gente, somos tan autoexigentes que nunca creemos que tenemos todas las capacidades para poder acceder a ese trabajo. Y además no ponemos por delante cuál realmente son nuestros intereses. Yo, cada entrevista que tuve en el pasado, con los personajes más insólitos que ustedes se podrán imaginar, siempre después de toda la entrevista siempre decía, oye, una cosita, yo soy mamá, entonces yo quiero darle bien claro, después de todo, ni siquiera me habían elegido, pero siempre decía, quiero dejarle bien claro que yo voy a trabajar, pero voy a hacer todo lo que sea necesario, voy a lucirme, voy a hacer lo máximo, pero yo tengo que ir a buscar a mi hijo al colegio, por lo menos 2 veces a la semana. Entonces yo decía, aquí está mi prioridad, tal como dice la Carola, mi prioridad era mi familia, y yo decía, y yo lo mostraba, y personajes como Don Horst Polman, Lawrence Goldman, o cualquiera de que han sido mi jefe, hasta el día de hoy, siempre me dijeron, pero ¿para qué lo dices? Entonces yo decía, bueno, porque necesito que ustedes sepan que para mí eso es importante. Entonces yo voy a ser tan comprometida con ustedes como ustedes tengan ese compromiso conmigo de que yo no tengo problema para hacer eso. Entonces las mujeres, a lo que voy, es que no lo decimos, ¿ah? Siempre lo obviamos, siempre es como, vamos a conseguir un trabajo, y es como, en mi época, no digo hoy día, pero en mi época te preguntaban, ¿cuántos hijos tienes? ¿Cuánto esperas tener? ¿Tienes alguien que te los cuide? Esa era una pregunta clásica en la época nuestra. No es hoy día, gracias a Dios, o sea, como hemos avanzado. Pero la verdad es que siempre dije, tengo hijos, voy a seguir teniendo más hijos, quiero tenerlo, es mi prioridad en la vida, y así como yo voy a dar todo en este trabajo, quiero que ustedes también tengan ese compromiso conmigo cuando yo lo necesite. Y así no tengo problema. La verdad es que siempre lo hice así. Nunca tuve un problema con ninguno de mis jefes, todo lo contrario. Obviamente uno hacía malabares, por ahí hablaban de las malabaristas, y no existe. Las mujeres somos malabaristas, y en algún minuto, fíjense, estaba trabajando una cosa muy compleja, tenía que ir a buscar a mi hijo, dejarlo a la casa, volver, pero nada iba a pasar porque no se iba de alguna manera a interponer con el resultado que yo iba a dar. Nunca, nunca. Y eso lo sabemos nosotros, y lo sabe la Nicole, lo sabe la Carola, porque lo hemos hecho, lo hemos vivido. Pero para ustedes que son jóvenes y no lo han vivido, tienen que demostrar dónde están sus prioridades. Y creo que es muy importante decirlo para que después nadie se sorprenda. Y segundo, cuando tengan la oportunidad de tener un equipo, ojalá insten no solamente que a las mujeres vayan a buscar a sus hijos al colegio, sino que los hombres también vayan. Y yo eso lo hice varias veces, la Nicole lo sabe, en Cencosud, pero también en Walmart. Y la verdad que primero era como esta loca que me está diciendo, pero después se transformó en algo normal. ¿Ah? Ya no era tema.
Y era tan agradable ver a ellos tan comprometidos con la paternidad como a las demás con la maternidad. Y eso es una cosa que tenemos que empujar. Las cuotas, al igual que la Nicole, soy una defensora de las cuotas, creo que es la forma transitoria, siendo de manera transitoria las cuotas, ayudan y colaboran a que las cosas pasen. ¿Ah? Tenemos que hacer que las cosas pasen. Cuando salió la ley del tema de la discapacidad, nadie contrataba a nadie, pero las empresas decidieron, no decidieron, tuvieron que hacerlo como un tema de ley. Bueno, eso es una cuota. Y nadie dijo, oh, esta cuota es terrible. Nadie dijo nada sobre esa cuota, que es una cuota. Y que ayudó a mover la brecha que había. Si bien es cierto, todavía no estamos perfectos, pero ayudó a mover la brecha y a reconocer las capacidades que tenían muchas gente que nosotros decíamos discapacitadas. Porque estaban ahí, era visible cómo trabajaban y lo bien que lo hacían. Entonces creo yo que este tema hay que empujarlo, hay que hacer cosas para que eso pase, ya sea teniendo, no sé, council de personas dedicados a buscar cuáles son las metas que quieren, pero los factores que hoy día son los factores de ESG, son factores generadores de compromiso, generadores de confianza para la empresa. Si las empresas no toman en consideración estos factores como el crecimiento del trabajo femenino, y no solamente el contratar mujeres, porque mujeres hay muchas contratadas. El tema es que no llegan a los puestos de liderazgo donde se necesitan su toma de decisiones, que es una toma de decisiones especial, es una toma de decisiones, la de la mujer, que contempla muchos aspectos, que no va directo al resultado, sino que considera el proceso, considera a las personas, va haciendo que muchos se desarrollen en el camino. Por eso que necesitamos eso, por eso necesitamos ese complemento. Y no se necesita uno más que otro, se necesita el complemento de ambas miradas, del objetivo del hombre y del proceso de la mujer. Se necesitan ambas miradas, pero para hacer eso las cosas no pasan por magia, y sabemos que si no hacemos nada, y ahí hay muchos estudios, nos vamos a demorar, ya no me acuerdo cuánto, Nicole, pero millones de años, porque lo dicen así todos los estudios, en lograr tener la paridad que necesitamos para que el país sea un país productivo y que todos tengamos la necesidad, todos podamos cubrir nuestras necesidades. Lamentablemente hoy día el tema de la paternidad es un tema, y todos ustedes han visto los chats, bueno, los que trabajamos, hemos visto cómo las mujeres con niños más chicos, nosotros ya gracias a Dios son más grandes nuestros, pero los más chicos se les atraviesan por el Zoom, por el chat, y realmente yo las admiro todos los días, digo, Dios mío, gracias a Dios, esto de la pandemia no me pasó cuando los míos eran más chicos, porque de verdad uno se pone nerviosa, y no va a pasar nada, nadie, todo el mundo entiende que eso puede suceder, y hasta es simpático, pero para la persona que lo vive día a día, estar con los niños, que se la atraviesen y todo, o que tienen que estar haciendo 3 cosas a la vez, cocinando y además viendo los estudios, es un tema. Gracias a Dios ustedes los jóvenes lo tienen más resuelto, los hombres no tienen ese problema, hacen a la par las cosas con las mujeres, y lo encuentro maravilloso, lo encuentro genial, pero en nuestra época eso no sucedía. Yo creo que hemos avanzado, ya no estoy tan negativa, creo que hemos ido de alguna manera creciendo, pero si ustedes ven los últimos artículos, todos celebran que haya mujeres en los directorios, que no somos ni 15. Eso no debería ser tema, o sea, ojalá ya no salga en la prensa, porque no debería ser tema que hayan 15 mujeres en los directorios de todas las empresas chilenas. O sea, es nada todavía, es nada, y lamentablemente va a seguir siendo noticia. Mientras sea noticia, es porque no hemos logrado todavía buscar la fórmula para que eso pueda suceder, para que, no sé, las mujeres puedan trabajar con calma, sabiendo que sus hijos están bien cuidados, para que tengan un sueldo acorde al esfuerzo que ellas ponen ahí, y no exista la brecha salarial de forma descarada que pasa en muchas partes. Por eso hoy día las empresas están mostrando sus indicadores, están mostrando lo que están haciendo, se están preocupando, y hay que instar a que eso pase. Y eso es parte de la sostenibilidad de una empresa. Una empresa que hoy día no se preocupa de los temas de género, que no se preocupa del medio ambiente, que no se preocupa de los temas sociales, que no se preocupa del desarrollo de carrera interno de sus trabajadores, la verdad que es una empresa que en el tiempo no va a sobrevivir, no va a ser la preferida por sus clientes, no va a ser la preferida no tengo idea, por las asociaciones, no va a ser la preferida. Entonces, o se preocupan hoy día, o mañana ya va a ser tarde. Creo que hay muchas fórmulas, todas son buenas, desde las ternas en que siempre existe una mujer, pero hay que hacer cosas, hay que buscar fórmulas
y cuotas, porque de otra manera no vamos a llegar, no lo vamos a acelerar en la forma que corresponde, y por lo tanto después vamos a sufrir las consecuencias en la productividad del país, porque esto es productividad del país, no es nada más que eso. Muchísimas gracias por la respuesta. Increíble ver un lado más como empresarial, cuáles son las medidas, cómo afecta a la empresa. Y sí, me llama mucha atención que sea noticia que las mujeres estén en el directorio, siendo que no debería ser. Exacto. Bueno, ahora vamos con nuestra última invitada. Carolina, si quieres responder. Yo creo que entre la Nicole y Carmen reflejaron 100% lo que hoy día creo es lo que uno debiera hacer. Reconozco, siendo muy honesta en este tema, que hace años atrás, quizás 15 años atrás, yo hubiera dicho que las mujeres tenían que batírselas solas, de acuerdo a sus propios méritos, sin necesidad de ningún tipo de política pública focalizada sobre la materia. Y fíjate que en estos últimos 15 años tuve un cambio radical respecto a esa posición. Primero quizás porque como venía un colegio de puras mujeres, en que estábamos muy seteadas para hacer lo que correspondía, debía hacer, por muchos años me compré un poco esa historia. Y después cuando fui viendo que la realidad de todas no era la misma que la mía, que yo había tenido, y hablé deliberadamente durante la presentación que hice muchas veces la palabra suerte. Suerte porque efectivamente tuve el regalo de toparme en la vida con personas que me ayudaron a estar en el minuto adecuado y me estuvieron dispuestas a contratarme con las cargas que significaba. Pero no era solo suerte. Evidentemente, detrás de cada uno de esos trabajos siempre puse mi vida, puse mi esfuerzo, puse una cantidad de condiciones al servicio de esa suerte para que las cosas pasaran. Pero lo que me fui dando cuenta cuando ya tenía más de 30 años es que la suerte no bastaba, ni tampoco bastaba solo el mérito. Y hace un par de años, siendo consejera del Colegio de Abogados, me tocó estar en una discusión que fue sumamente removedora para mí. Yo no era partidaria de tener cuotas de mujeres, no lo era. Honestamente, y lo dije siempre públicamente, no lo era. Consideraba que era una mala política pública, que probablemente nos iba a perjudicar en muchas cosas, que iba a hacer que se terminaran contratando mujeres que no tenían todos los méritos, que tenían muchas veces hombres más calificados para estar en un mismo puesto. Y eso me parecía muy injusto. Pero cuando empecé a tener este diálogo, probablemente con los grupos que señala Nicole de mujeres, que impulsaron esta iniciativa, que por cierto no emanó de mí, pero que sí fue finalmente apoyada por mí, porque me di cuenta que yo estaba equivocada, que yo no estaba mirando a todo el espectro que estaba a mi alrededor, que yo estaba mirando un segmento muy pequeño, y que la vida real lamentablemente no siempre hablaba de méritos y de oportunidades, sino que se requería algo más. Y en esa discusión me tocó hacer análisis de estudios, efectivamente, que probablemente están basados en gran parte de la información que Nicole expuso, sobre cómo estábamos en Chile, cómo estaban las mujeres en las oficinas de abogados, cómo estaban las mujeres en la academia, cómo estaban en el Poder Judicial, en que habían un poco de mejores noticias. Y me di cuenta que nuestra presencia era lamentable, que mujeres socias en el mundo privado eran contadas por los dedos de las manos, muy pocas. En los grandes estudios, prácticamente inexistentes. Y ese seminario que dio origen a este estudio y esta medida que tomó el Colegio de Abogados, que fue bastante discutida, polémica, dio origen a discusiones muy ricas y enriquecedoras, que son las que después se manifestaron en el Congreso recientemente cuando se discutió sobre la necesidad o no de una cuota de género. A mí me cambió mucho el espectro de las cosas y me hizo humildemente reconocer que hay veces que se necesitan ciertos empujones, que se necesita cierta ayuda externa. Yo no estoy 100% convencida hoy día si uno debiera plantear una cuota de género en el mundo privado, en las oficinas de abogados, en los directorios, en fin. En el mundo público, fíjense que creo que se necesita, porque definitivamente las cosas no pasaron solas. Pero sí tengo clarísimo que son temas que al menos hay que abrirse a discutir.
Antes yo era de verdad muy cerrada en este tema, no estaba dispuesta a siquiera evaluarlo, me parecía una mala política pública. Hoy día me di cuenta que cuando las discusiones son serias, cuando las discusiones no son interesadas, cuando las discusiones no son con eslogan, cuando las discusiones son en busca de verdad de lo que a todos en conversaciones profundas, honestas, son positivas, a mí me han hecho cambiar de opinión en algunos temas. Entonces, eso es un tema, cuota de género. Creo que es una discusión que tiene que ser con todos los argumentos sobre la mesa, ponderada, sin descalificaciones, pero tiene que hacerse. Del punto de vista concreto, creo que siendo yo parte de una oficina de abogada, socia fundadora, me siento con el deber de reconocer los méritos de las mujeres que están, de no cortarles las alas cuando efectivamente las mujeres están en edad de ser madres, pero a cambio de compromisos, porque yo creo que no pueden ser solo derechos, creo que tienen que haber compromisos, y lo que me pasa en ocasiones es que las mujeres tenemos, probablemente por cansancio, probablemente por malas noches, probablemente porque a veces nos toca trabajar con las personas que son inadecuadas, a veces no entienden cómo es ser mamá, cómo cambia, ¿no es cierto?, el dormir mal, cómo cambia un hijo enfermo, cómo te hace cambiar la vida un niño que tiene deficiencias, un niño que tiene necesidades especiales, un niño que requiere apoyo extra. Cuando no estás con las personas adecuadas, de verdad, es muy difícil, ¿no es cierto?, el poder seguir en ese camino y ser persistente, porque te come el cansancio, porque te come la frustración, porque te come la pena, porque no pudiste sentir, ¿no es cierto?, que le diste a ese niño el tiempo que necesitaba, y porque no tuviste al jefe o jefa que te diera las condiciones aptas para lograr no sentirse frustrada. Pero en eso necesitamos mucho de no sentir siempre la necesidad de pedir perdón. Me pasa que hay veces que siento que nosotros pasamos pidiendo perdón por salir, efectivamente, como decía la Carmen, a ir a buscar a un niño al colegio cuando es lo más normal y natural del mundo, perdón por tener hora al dentista, porque obviamente los dentistas atienden entre 9 y 7 de la tarde, no atienden a las 10 de la noche, perdón por ir al doctor, cuando son cosas obvias y básicas, y uno efectivamente muchas veces omite información. A mí me toca entrevistar todo el rato niñas, niñitas que vienen saliendo de la universidad, y que lo lógico es que me vienen a contar, oye, estoy pololeando, probablemente me caso el próximo año, pero se aterran de contarlo, cuando creo que es lo primero que debieran hacer, decir, oye, mira, yo estoy en este camino, estoy pololeando, me voy a casar el próximo año, quiero tener niños, o no quiero tenerlo, me da lo mismo. Pero creo que tiene que naturalizarse la conversación. No tienen que esperar que alguien se los pregunte, porque además nadie se los va a preguntar porque hoy día es políticamente demasiado incorrecto preguntarlo. Obviamente uno no le pregunta a alguien, oye, ¿tú te pretendes casar? Porque además, ¿por qué le tengo que preguntar yo a alguien si se pretende casar? ¿Por qué tengo que preguntarle a alguien no, si quiere tener hijos, si es demasiado pasivo preguntar una decisión, preguntarle algo que es algo tan propio de la intimidad de una persona? Pero sí me parece demasiado lógico que haya que naturalizarlo, porque ser madre no es estar enfermo. Ser madre probablemente va a requerir ciertos espacios de tiempo en que me tienen que respetar ese tiempo, en que me tienen que respetar, ¿no es cierto?, en que va a haber probablemente 6 meses en que voy a estar un poco más desconectada, pero eso no significa desaparecer del radar, y eso es lo que me pasa a veces, que uno pide cosas, pero hay veces que no se están dispuestas a dar, y creo que tiene que haber un equilibrio, porque es difícil, ¿no es cierto?, dirigir un área, estar a cargo del área legal de Walmart, ser socia de un estudio de abogado, ser la directora de una empresa, si yo voy a desaparecer del mapa, ¿no es cierto?, durante 8 meses, y no voy a saber qué pasó. Es muy difícil. Entonces, creo que para estar en los puestos de liderazgo, porque probablemente esto no sucede, ¿no es cierto?, en las bases, pero sí en los puestos de liderazgo. Para estar en los puestos de liderazgo, uno sabe que tiene que tener ciertos compromisos que van a ser no solo exigencias, sino que también uno estar dispuesto a un compromiso que es mucho más profundo y que significa que eventualmente voy a tener que lograr compatibilizar. Y si no logro esa compatibilización, bueno, efectivamente habrá un camino que buscar quizá cómo no desaparecer, ¿no es cierto?, de las áreas de influencia, pero sí pedir a lo mejor un tiempo, ¿no es cierto?, para seguir ejerciendo, pero no con ese camino a, no sé, hacer la socia del estudio, porque sé que en lo inmediato no puedo,
pero sí voy a poder en 5 años más. Y lo que no quiero es que me dejen sin trabajo. Lo que no quiero es que yo tenga que renunciar. Lo que no quiero es tener que desaparecer del mapa 3 años mientras estoy educando a un niño que tiene 3 años, porque en 3 años todo cambió la legislación. En materia tributaria olvídense lo que es. En materia tributaria yo todos los días aprendo, de partida porque nos acostumbramos a hacer reformas tributarias refundacionales y por lo tanto todos los días vuelvo a cero. Todos los días vuelvo a ser un estudiante más. Todos los días vuelvo a estar en igualdad de condiciones frente al resto de mis colegas. Y por lo tanto, si yo decidiera que cada vez que tuve un hijo tuve que desaparecer, probablemente nadie jamás me habría contratado. Bueno, muchas gracias a las tres, a Nicole, a Carmen, a Carolina. Encuentro que escuchar testimonios de mujeres que han sido protagonistas en el sector privado como es súper como, no sé, inspiracional, sobre todo considerando estas cifras que, por ejemplo, daba Nicole, en que el número de participación de nosotras las mujeres es súper bajo. Así que, no, de verdad que muchas gracias por todo, sobre todo, no sé, este mensaje que dieron sobre la maternidad, que muchas veces nos preguntamos si es compatible ser mamá o con una carrera de como altas metas. Así que, bueno, ahora yo le doy la palabra a Arturo, pero mil gracias por este rato. Gracias, José. En verdad teníamos muchas más preguntas que nos llegaron, pero creo que la conversación se centró en los temas realmente importantes y preferimos agotar temas y calidad antes que cantidad, así que de todas maneras yo creo que vamos a ver si organizamos una segunda instancia. Pero le agradecemos mucho a las tres, la conversación estuvo muy buena, el quórum fue bajando, pero hemos tenido conexión estable en todas las redes sociales, así que en verdad les agradecemos muchísimo. También le aprovecho de agradecer aquí a la Antonia y a la José que nos ayudaron en la instancia. Y nada, no sé si tienen algo que decir antes de ponerles, de cerrar el Zoom, y antes también de despedirnos. Agradecerles la invitación, para mí es un privilegio haber compartido con Carolina y Carmen, dos grandes mujeres, y que además ustedes ven que hablan desde la honestidad más profunda. Yo creo que es un valor fundamental, y la sinceridad y la honestidad de poder traspasarles las visiones de cada cual, que claro, tienen matices, como decía, no somos iguales, pero transmitir sus vivencias y sus visiones del mundo. Yo de la Carmen he aprendido millones, trabajé con ella muchos años. Con Carolina nos hemos cruzado más en actividades académicas, pero consta y no sé por relatos de tercero la calidad profesional, su excelencia y su enorme compromiso con su trabajo y cómo lo compatibiliza con su vida familiar. La verdad es que es emocionante. Que revela un compromiso con la vida gigantesco. Y por sobre todo les quiero agradecer a ustedes la invitación. Siempre es una linda oportunidad cuando uno ya tiene más canas, se noten o no se noten, poder compartir las vicisitudes de la vida y poder un poco, yo creo que hemos transmitido las tres, nuestra renovada convicción en el sentido que elegimos la carrera adecuada, que nos encanta lo que hacemos, y que es una carrera que abre muchos espacios de disfrute, de creatividad y de crecimiento personal y espiritual también, porque no decirlo. Así que mil gracias por mirar, y les voy a mandar por correo después la referencia que comentamos. Y solo para cerrar, y hay que poner la nota frívola, no sean tantos libros, un par de series de mujeres protagonistas en posiciones jurídicas u otras. Una, The Good Wife, que yo creo que nadie puede dejar de ver esa serie, porque es notabilísima y entretenidísima. Tienen que prepararse así, porque son como 7 temporadas. Han pasado algunos años, ya los casos no están tan en boga como cuando la serie se lanzó, pero es entretenidísima. Y es como el desarrollo de una abogada y cómo se empodera a través de su ejercicio. Y la otra es de la primera ministra danesa, que se llama Borgen. Si no la han visto, también la recomiendo mucho. Es bien notable, y al parecer ahora, dado que la dieron por Netflix y tuvo mucho éxito, están haciendo una temporada 4. Así que pueden disfrutar la 1 a la 3 hasta que salga la 4 durante el año. Así que para mí ha sido un privilegio compartir. Muchísimas gracias y les deseo lo mejor. Yo por mi parte, agradecerles también la invitación, lo disfruté mucho, me encanta conversar estos temas, los felicito por haber elegido esta carrera, no los va a defraudar, creo que todos van a encontrar su lugar donde aportar y donde ser felices dentro de esta carrera, que realmente es lo más importante. Van a poder realmente reconocer dónde están todas sus fortalezas puestas a disposición del derecho, que creo que es muy, muy, muy importante.
Le doy las gracias por eso, le digo que se atrevan a hacer cosas, a las mujeres que se atrevan a decir lo que quieren, ¿ah? Como dijo la Carola, hay que decir las cosas, nadie tiene por qué adivinar que uno quiere o no quiere ser mamá, o uno quiere casarse o no, o uno quiere ir a trabajar un año fuera o no. Díganlo, verbalícenlo, porque nada va a pasar. Y estamos en el minuto que hay que ser más transparentes que nunca, y las mujeres no nos podemos restar en eso. Cada uno sabe cuáles son sus prioridades en la vida, cada uno sabe para qué está en la vida y qué es lo que quiere hacer, y qué es lo que quiere, cómo quiere encauzar su vida. Acuérdense que somos nosotros los constructores de nuestra propia vida, y por eso les digo, siempre verbalícenlo, díganlo, y no tengan miedo a eso. Y si no les fue bien, es porque no era el lugar para ustedes, así de simple. Se quedan en los lugares donde ustedes se sientan cómodos, y cuando se sienten cómodos, el compromiso de ustedes va a ser al 100%, como lo ha sido en el caso de todas las que estamos aquí, por lo que creo. Así que, besos y gracias. Nuevamente agradecerles por la invitación, me siento orgullosa de volver a estar en mi facultad, estoy feliz de poder volver prontamente, espero verlos a todos ustedes tomando los ramos que yo pueda hacer. Un placer enorme estar con Carmen, con Nicole. Esto suena a veces como muy hechizo, pero es que cuando uno ve mujeres como ellas haciendo lo que uno hace, a mí me llena de emoción, me encanta, porque veo en la Carmen y veo en Nicole mujeres grandiosas, grandes mujeres, mujeres que tienen una personalidad notable, no las mujeres que a veces pintan, ¿no es cierto?, en estas series. Me acuerdo en Suits, las mujeres abogadas suelen ser odiosas, insoportables, mal genio, neuróticas. Y ustedes supongo que habrán visto acá que no hay ninguna. Aquí, decía, por eso me la recomendé esa. Exacto, porque el prototipo de mujeres que construyen son terribles, de terror. Y como ustedes pueden ver, gente humana, gente que se ha sacado la mugre. Creo que compartimos el amor por la excelencia, compartimos el amor por las cosas bien hechas, compartimos el amor por disfrutar a concho la vida que uno tiene. Yo creo que en pandemia algo que he descubierto es que uno tiene que vivir cada día como fuera el último, a concho, en lo que uno hace y con quienes uno vive. Así que nada, muchas gracias por esta invitación, espero que nos inviten nuevamente. Efectivamente me hubiera encantado tener, quizás me hace falta un café con la Carmen y con la Nicole, lo disfruté infinito. Muchas gracias. Oye, de todas maneras, yo a mi vuelta, porque no estoy ahora en Chile, pero a mi vuelta seguro me estoy con ustedes. Feliz. Encantadísima. No, muchas gracias. Gracias a todos. Yo segundo, por si acaso, vamos a